Vamos a otro tema. La Universidad del Desarrollo elaboró un estudio sobre la movilidad tanto en comunas en transición como en comunas en cuarentena. Vamos a conversar al respecto con Loreto Bravo. Ella es directora del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Preocupa la movilidad, por supuesto, en varias comunas. Estamos atentos a lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, ayer y hoy día en la comuna de Providencia. Y también queremos saber cuál es su pronóstico respecto a las próximas semanas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ustedes ya tienen bastantes datos, han hecho estudios al respecto de la movilidad, tanto en las comunas en cuarentena como las que ya entraron en esta segunda etapa de transición. ¿Qué es lo que han podido detectar? Mira, al principio dio la impresión de que las comunas que entraban en transición volvían a lo que había ocurrido en las semanas como la segunda, tercera, cuarta semana de marzo, es decir, cuando la única restricción que había era el cierre de colegio y la suspensión de clases presenciales de la educación superior. Pero la verdad es que ha ido empeorando, es decir, la gente se está moviendo mucho más que en las primeras semanas COVID. ¿Ya? Esto es lo que se observa especialmente en las comunas que están en transición, y esto ha impactado la movilidad en toda la región metropolitana. De hecho, durante el periodo de cuarentena completa de la región alcanzamos una reducción de un 40% en la movilidad, y la semana pasada este valor ya era solo de un 25% de reducción. Sí, lamentablemente. Entonces estamos observando que no solo esto afecta a las comunas en transición, sino que también los residentes de esas comunas se movilizan en otras comunas y aumenta la movilidad en otros espacios. Exacto. Me imagino que preocupación también respecto a lo que pueda suceder con el transporte público, y nos preguntamos cuál va a ser finalmente el medio de transporte que va a elegir la gente en esta nueva modalidad, en este contexto de pandemia. Por ejemplo, en los países de Europa ya se ha notado cómo se está privilegiando el uso de scooter, de bicicletas. Por otro lado, hay gente que quizá tiene auto, que le es más cómodo moverse en el transporte público, pero que ahora va a volver a subirse al auto para evitar contagios. Entonces ahí tampoco sabemos bien cómo se va a portar la población. Y en el contexto del transporte público, claro que va a ser más difícil, porque para poder respetar cierto distanciamiento físico va a ser bastante más lento poder tomar tanto la micro como el metro. Claro, y además que tienes el tema de la cercanía, tienes el que si alguien se contagia no vas a saber con quién estuviste compartiendo. La dificultad de hacer como seguimiento y trazabilidad de las personas con las que tuviste contacto, dependiendo del medio de transporte que utilizaste. Si te moviste en auto, hiciste, no sé, te juntaste con un grupo de amigos y anduvieron todos en el mismo auto, por último sabes cuál es el grupo con el que te estás trasladando. En cambio, cuando uno viaja en el transporte público está ese riesgo agregado de menor distancia y que no tienes cómo informarte si alguien con quien tú viajaste te podría haber contagiado. ¿Qué es lo que han podido detectar en Providencia, en el Barnechea, en general en las comunas del sector oriente que han salido del confinamiento? Mira, la más preocupante sería la comuna de Lo Barnechea, donde observamos una reducción solo de un 6% respecto a la movilidad antes del COVID. Esto quiere decir que ellos estaban casi moviéndose como si casi los colegios estuvieran funcionando. O sea, la movilidad en esa comuna es prácticamente normal. Y eso es algo preocupante, porque la verdad es que la idea es que sigamos cuidando los espacios, evitemos ir a trabajar si es que podemos trabajar desde la casa. Entonces, la situación en Lo Barnechea es preocupante. En Providencia, la semana pasada observamos una reducción de un 54% en la movilidad, lo que es muy bueno. Es decir, aumentó la movilidad, pero no en forma tan dramática. ¿Cómo han percibido ustedes la situación a nivel internacional? Porque, claro, tú aclarabas que lamentablemente en los últimos días la movilidad es prácticamente la misma pre-cuarentena, en las últimas semanas de marzo, cuando efectivamente había ciertas restricciones, cuando no estaban las clases, pero en general podíamos llevar una vida más o menos normal. Estamos viendo que en el hemisferio norte hay nuevas olas de contagio, porque la gente, más que hacer una vida de nueva normalidad, es como que volvieron atrás y no pasó nada entre medio, como si no hubiese habido una pandemia que de hecho todavía se mantiene a nivel mundial. Claro, mientras no tengamos una vacuna tenemos que seguir siendo cuidadosos y evitar los traslados innecesarios. Y bueno, lo que nosotros observamos acá en Chile
sigue la tendencia que hemos observado en algunos otros países, pero nuestros datos solo contienen información de Chile y no son comparables directamente con los estudios hechos en otros países. Por lo tanto, la verdad es que prefiero abstenerme ahí de comparar. Lo que más les preocupa a ustedes es la movilidad en el transporte público, porque es lo que conversábamos hace algunos minutos respecto a la imposibilidad de la trazabilidad. Ahora, por supuesto que también, si es que todo el mundo se sube al auto, que por lo general no usaban, porque para privilegiar el transporte público, por un tema medioambiental, lo que sea, también se va a congestionar mucho más una ciudad que ya está colapsada. Efectivamente, yo creo que lo que tenemos que pensar más es en hacer los viajes que son esenciales. Hemos aprendido a trabajar por Zoom. Hay trabajos que se pueden realizar por Zoom. El ideal es que los empresarios les den la facilidad a sus trabajadores que no necesitan estar en forma presencial, diseñar sistemas de turno, no hacer que todo el mundo entre a la misma hora, buscar estrategias que permitan cuidar los espacios, disminuir los viajes y aún así mantener el funcionamiento de los negocios. Sí, de todas maneras que depende, por supuesto, de los empleadores y de un acuerdo al que puedan llegar con los empleados para hacer su trabajo de forma remota, sobre todo que no vuelvan todos a trabajar al mismo tiempo, que se puede establecer un sistema de turnos, en fin. Muchas gracias, Loreto, por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao. Hacemos una pausa cuando son las 4 de la tarde con